Hola a todos, mi nombre es Valdemaro Mendoza y soy el CEO y cofundador de TIVA. En TIVA consideramos que la educación financiera es una parte clave de nuestra propuesta de valor y por eso hemos empezado a hacer un curso que hemos llamado Finanzas para no financieros. En el primer capítulo de este curso les quiero contar cómo ganarle a la inflación. Lo primero es entender qué es la inflación. La inflación es una fuerza económica que hace que todo valga más nominalmente. Por ejemplo, un pasaje de Bogotá a Medellín en Avianca en el año 1960 costaba 16.1 pesos. Hoy en día, por más bien que te vaya, no vas a lograr encontrarlo por menos de 100.000 pesos. Son los mismos pesos, en la misma distancia. ¿Por qué es que es tan diferente el precio? Y la razón de fondo es porque la inflación ha hecho que ese valor, ese servicio, hoy en día nominalmente valga más. Una forma distinta de decirlo es con un chiste de economistas. Los economistas contamos chistes, solamente que son chistes muy malos. El artista 50 Cent nació en 1975. Si es que le hubiera puesto nombre a un economista, le hubiera puesto nombre $2.34. Porque en el año 2019, 50 centavos del año 95 valían $2.34. ¿Esto qué quiere decir en el caso de Colombia? Quiere decir que todos los años, por la gestión macroeconómica del país, va a haber una inflación. Normalmente se habla de un objetivo de inflación entre 2 y 4%. Esta es la inflación real que ha habido en Colombia en los últimos 10 años. Y la mayoría de veces ha estado alrededor de ese número y ha promediado 3.7% a lo largo de estos 10 años. 3.7% puede sonar como poco, puede sonar como algo en lo cual no me debería preocupar, algo que, bueno, es 3.7%, la verdad que no me afecta tanto. Pero el problema de ese 3.7% es que se acumula en el tiempo. Por ejemplo, si uno no hubiera invertido y hubiera mantenido su $1.000.000 de hace 5 años como $1.000.000 en efectivo, hoy en día ese $1.000.000 valdría 22% menos, por el efecto acumulado de la inflación en el tiempo. Entonces, empiezas a perder valor, tu dinero empieza a perder valor contra la inflación. Ahora, uno podría tomar la decisión de invertir ese dinero y obtener una rentabilidad frente a ese dinero. Invirtiendo en un portafolio diversificado de corto plazo en este periodo, hubieras obtenido una rentabilidad del 5.9%, 120 puntos básicos o 1.2% mayor a la inflación. Eso hubiera hecho una diferencia entre el valor que tú podías comprar sin invertir e invirtiendo del 40%. Y esta es la razón por la cual los ricos se vuelven más ricos y no se logra cerrar la brecha de inequidad. Porque el dinero sin invertir pierde valor contra el dinero invertido todo el tiempo y esa brecha en el tiempo se vuelve gigante. Sabiendo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué opciones tenemos para rentabilizar nuestro dinero? ¿Cómo podemos ganarle a la inflación? La inflación esperada para los próximos años es un poco menor a la que se ha realizado, es 3%, dentro del rango meta del Banco Central. Una cuenta de ahorros en Colombia, en promedio, paga 0.7% en el año 2019. Un CDT a un año, en promedio, paga 5.2%. Un retorno esperado en una inversión de corto plazo puede estar alrededor del 5.9%. ¿Cuál es el beneficio que recibes frente a un CDT que tiene una rentabilidad asegurada? El beneficio que recibes es que tienes liquidez diaria. Puedes retirar tus fondos cuando quieras y si bien este es un retorno esperado, es decir, que no es asegurado, es un retorno que va a estar dentro de un rango razonable, cercano a lo que podrías obtener en una opción de un CDT. La diferencia se vuelve muy relevante frente a la cuenta de ahorros. Primero, para lograr mantener el valor de $1.000.000 en 5 años, si solamente te rindiera el valor de la inflación, tendrías que tener $1.120.000. Si lo pones en la cuenta de ahorros, sabemos que va a perder valor contra la inflación porque la cuenta de ahorros paga y ha pagado tradicionalmente menos de lo que ha pagado la inflación y vas a tener, en este ejemplo, $1.030.000. Si lo inviertes en un CDT un año y repites esa inversión durante 5 años, vas a tener 25% más de lo que hubieras tenido en una cuenta de ahorros, $1.290.000. Si lo inviertes en una inversión de corto plazo, el retorno esperado, nuevamente no asegurado, y esa es la diferencia grande entre un CDT y una inversión,
sería 1.330.000 pesos. Y de ahí para un grupo de personas que pueden tener el dinero invertido por un mayor tiempo, y esto es clave, porque si uno no puede tener el dinero invertido en el largo plazo, no puede poner en riesgo su dinero a la volatilidad del corto plazo, podrían estar obteniendo retornos esperados de 1.570.000 pesos. Es decir, la diferencia entre hacer algo y no hacer nada ya es 25%. Entre no hacer nada con tu dinero en la cuenta de ahorros y una inversión de corto plazo es 29%. Y para aquellos que pueden tomar esa decisión de invertir a largo plazo y tomar riesgo, puedes pasar de 1.030.000 a 1.500.000 en 5 años. Esto nos lleva a una discusión que es, ¿qué es el riesgo? Muchas personas cuando les hablas de inversiones, la primera asociación que hacen es, el riesgo es binario. Es decir, el riesgo es o pierdo toda mi plata o gano muchísima plata. En la vida real no es así. El riesgo es un espectro donde uno puede decidir cómo pararse. ¿En qué se ejemplifica el riesgo? El riesgo se ejemplifica en volatilidad de corto plazo. Les voy a mostrar un ejemplo del año 2008 en Estados Unidos. Este es el índice de S&P 500 que representa las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos. Este índice, que estaba alrededor de los 1.500, en un periodo de 3 meses cayó 49%, una de las caídas más profundas que ha tenido la bolsa. En este momento uno hubiera dicho, esta ha sido la peor decisión que he tomado, he hecho una muy mala inversión y he perdido 49%. Pero lo sorprendente es que si uno ve más allá de la volatilidad del corto plazo, este índice, entrando en el mismo punto que la persona que perdió 49%, si te hubieras mantenido invertido, hubieras ganado 148%. Eso equivale a 8% anual en dólares, que es un número bastante razonable para el nivel de riesgo representado por las 500 mayores empresas en Estados Unidos. La clave acá es que el riesgo se representa en volatilidad de precios de corto plazo y solo aquellos que pueden lograr invertir a un mayor plazo deberían tomar un riesgo como el que se representa en el S&P 500. Y esto te lleva a pensar en el riesgo como el espectro que les estaba comentando, donde uno tiene que decidir en qué punto pararse. Acá hemos hecho un ejemplo pensando en 8 portafolios, donde como ven al principio el retorno es más bajo, es 4.1, de ahí se vuelve 5.9, 6.9, 7.5, el retorno esperado, hasta que llega a ser 9.4. Sin embargo, vean estos escenarios favorables y adversos. Estadísticamente lo que muestran estos escenarios son las colas. Es decir, la probabilidad de que tu retorno esté entre este escenario favorable y este escenario adverso para el plazo que estamos hablando es 90% basado en la estadística. Hay un 10% de que sea mayor y un 10% de que sea menor, que normalmente son los periodos de boom o de crisis en los mercados, esos momentos en los que está por fuera. Si ven este espectro, pueden ver de que esta volatilidad o esta apertura entre el escenario favorable y adverso se va volviendo cada vez más grande conforme te vas moviendo en el rango de riesgo. Lo que esto quiere decir es que uno puede decidir pararse en un escenario donde en el 90% de los casos tu retorno va a estar entre 4 y 7.6%. O puedes decidir pararte en un escenario agresivo donde podrías ganar más y también perder. Finalmente, esto termina armando lo que llamamos la frontera eficiente de los portafolios. Esta es la frontera eficiente teórica. Digo teórica porque lo que asume esta frontera eficiente es que uno puede invertir en todo lo que existe en el mundo. Es decir, que puedes comprar casas en Canadá, que puedes tener un portafolio diversificado de acciones en el Reino Unido, etc. Es muy poco probable, y la verdad es que muy pocos inversionistas logran tener acceso a los portafolios mundiales. Es muy difícil llegar a tener activos en todo el mundo. Tienes que ser un inversionista muy grande. Lo que hemos buscado hacer en TIVA es que uno pueda estar lo más cercano a la curva desde 100.000 pesos. Y con eso formamos la curva de los portafolios TIVA, que forman esta frontera que no llega a estar en la frontera teórica, pero es una frontera práctica, es una frontera en la cual realmente alguien puede invertir desde 100.000 pesos. Y de ahí, tomando la decisión del nivel de riesgo, puedes elegir el portafolio que más te convenga. La pregunta que va a caer de esto es, ¿cómo se ve esto en la práctica? En la vida real yo pongo mi dinero y cómo se va a ver. Y acá les traemos un ejemplo de nuestros portafolios en el tiempo. Entonces, imagínense que yo haya sido un conservador, un inversionista conservador, ajedrecista en nuestro modelo de asignación de portafolios.
que quería un retorno de corto plazo y no exponerse a mucho riesgo. El retorno histórico es el que ven acá, la línea azul oscura. Una línea que va creciendo lentamente, pero tiene pocos periodos de volatilidad y va creciendo conforme va acumulando retornos con un grado bajo de retornos negativos. De ahí ves el portafolio 2, de ahí ves el portafolio 3, el 4, etc. Hasta que llegas al portafolio 8, que ya es un portafolio más agresivo. Y ese portafolio tiene grandes vaivenes en el mercado porque está representando la volatilidad de corto plazo de las inversiones que están dentro de ese portafolio. Lo que sucede finalmente es lo que esperábamos que sucediera para los inversionistas que pudieron invertir en largo plazo, en este caso 5 años, logras tener un retorno más alto que los inversionistas que invirtieron en un portafolio más conservador. Sin embargo, puedes ver que hay puntos donde este portafolio, el portafolio 8, tenía retornos negativos o incluso retornos por debajo de lo que hubiera sido en el portafolio 1. Y ese es justamente el punto del riesgo. Si logras mantenerte invertido a lo largo del tiempo, a mayor riesgo, mayor retorno. Pero si es que tu apetito de riesgo, tu nivel de tolerancia, no te permite soportar estos vaivenes, este no es el portafolio adecuado para ti y deberías estar en un portafolio que tenga menos vaivenes como estos de acá. Ahora, les he hablado mucho acerca del riesgo, pero todavía no resuelvo la pregunta de qué riesgo es el que me conviene. ¿Cómo sé qué nivel de riesgo debo tomar? Y nosotros hemos tomado un modelo que tiene más de 30 años de uso para poder asignarte el nivel de riesgo que te corresponde. Ese modelo se basa en 2 temas. Lo primero es definir tu perfil de riesgo: ajedrecista, ciclista, surfista, clavadista, paracaidista. Estos perfiles de riesgo lo que representan detrás es el nivel de riesgo que debes tomar. Si soy conservador, si soy moderado, si soy agresivo. Los hemos hecho en términos de deportes, tratando de que sean más explicativos que ponerles nombres como conservador, conservador moderado, moderado, moderado agresivo, agresivo. Y lo segundo que tienes que tener en consideración es el horizonte de tiempo de tu inversión. ¿Por qué? Porque el riesgo se representa en volatilidades de corto plazo. Pero en el largo plazo, si puedes mantenerte invertido, los retornos esperados se acercan mucho a los retornos que vimos en las láminas anteriores. Y por eso es que es importante el horizonte de tiempo de tu meta y hasta cuándo quieres estar invirtiendo. Si vas a estar invirtiendo a menos de un año, te vamos a recomendar portafolios de muy bajo riesgo. Por ejemplo, el portafolio 1 que vimos como la línea azul en el gráfico anterior. Si puedes invertir a más largo plazo y tienes un perfil más agresivo que te permite soportar esos vaivenes, vas a estar invirtiendo en un portafolio de mayor riesgo, como el portafolio café que vimos. Esa es una parte muy importante del proceso de inversiones, saber en qué parte del espectro del riesgo me debo parar. La segunda parte importante sobre un proceso de inversiones es saber con qué regularidad puedes invertir. Y aquí queremos contarles un concepto muy básico, pero muy poderoso. El concepto de págate a ti mismo primero. La mayoría de personas están en el escenario de la izquierda. Reciben su salario, pagan gastos, pagan deudas y nunca llegan a invertir y están en este círculo vicioso donde uno siempre quiere lograr algo, sin embargo nunca le queda suficiente a fin de mes para lograrlo, entonces no tienes cómo avanzar en tus metas de vida. El concepto de págate a ti mismo es, primero invierte en ti, invierte en desarrollar lo que tú quieras desarrollar. ¿Y eso en qué se traduce? En que recibes tu salario, inviertes primero en tus metas, en lo que quieres lograr en tu vida, en pagar la educación de tus hijos, en el próximo viaje familiar, en lograr pagar la cuota inicial de tu casa, y después pagas los gastos y después pagas las deudas. Esto puede sonar contraintuitivo al principio, pero lo que termina pasando es que te permite tener control sobre algo lo cual es tremendamente difícil tener control, que es los gastos. Una vez que limitas el dinero disponible para gastar, empiezas a darte cuenta que tu gasto se empieza a disminuir. Tratar de controlar el gasto uno a uno es muy difícil porque el gasto es muy atomizado. En cambio, si uno controla la entrada de dinero a lo que se puede gastar, puede lograr estar invirtiendo y lograr generando esas metas y esos sueños que está pensando. Por último, les quiero contar cómo es que en TIVA ayudamos a las personas a cumplir sus metas y cómo te ayudamos a luchar contra la inflación y a lograr este principio de págate a ti mismo primero. En TIVA te ayudamos a invertir según el nivel de riesgo que deberías asumir. Es decir, te perfilamos y te damos una recomendación
en base a tu perfil de riesgo y la matriz que les enseñé en láminas anteriores. Nos describimos como tu asesor financiero digital. Nuestro objetivo no es tratar de empujarte un producto. Nuestro objetivo es ayudarte a que tú logres tus metas y para eso te damos asesoría para que tú puedas tomar las mejores decisiones. Lo segundo es, nos consideramos un canal para acceder con montos bajos de inversión. En Tiva uno puede invertir en portafolios bien diversificados desde 100,000 pesos. Antes de que llegara Tiva, era muy difícil lograr invertir en un portafolio bien diversificado desde montos tan bajos. Lo tercero que hacemos es ser la forma de tener un portafolio a tu medida. Tenemos un modelo de asesoría que tiene varios años de probado y lo que nos permite ese modelo de asesoría es recomendarte un portafolio que mejor se adecue a lo que tú necesitas. Lo cuarto es que somos la forma de eliminar tus costos transaccionales. En Tiva no cobramos por la entrada ni la salida del dinero, no hay plazos de permanencia ni cobros mínimos por permanencia. Uno puede invertir cuando quiera y desinvertir cuando quiera. Tenemos una sola comisión que se te muestra de manera unificada cuando eliges su portafolio. Y lo último es ser el camino a la educación financiera. Parte del dar acceso es educar a las personas en cómo nos defendemos contra la inflación, cómo es que logramos que esa brecha entre los que invierten y los que no invierten no se siga abriendo todos los años. Con esto terminamos el primer capítulo de nuestro curso de Finanzas para No Financieros. Les agradezco mucho y estaremos pronto en contacto con nuestro siguiente capítulo.